Queremos volver a insistir en que al mediodía se va a dividir el auditorio en dos. A mi derecha, a su izquierda, va a estar la charla sobre dolor. A mi izquierda, a su derecha, va a estar la charla sobre anemias. Vamos también a recordar que la totalidad del Congreso está siendo grabada en DVDs que pueden ser adquiridos al final. Dejo a los moderadores, doctor Francisco José Cornejo Maza y el doctor Castaneda. Bueno, vamos a dar inicio al módulo de psiquiatría y neurología. Ya el doctor Sifontes ya probó la reacción a ansiedad generalizada. Entonces podemos iniciar ya a esta hora. Va a hablar sobre desórdenes de pánico. El doctor José María Sifontes es médico psiquiatra especialista en adicciones y salud pública, estudios de posgrado en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y en el Johns Hopkins University, jefe del Servicio de Adicciones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, psiquiatría forense del Instituto de Medicina Legal del Salvador, docente titular de psiquiatría de la Universidad Dr. José Matías Delgado del Salvador y docente del programa de residencia de psiquiatría del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Con ustedes el doctor Sifontes. Buenos días. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento a los organizadores del Congreso de Medicina Interna por la deferencia que han tenido al invitarme a este congreso. Para mí es un placer estar aquí y poder compartir con ustedes algunos conocimientos que son importantes. Bueno, de lo que vamos a hablar ahora es de un trastorno en el cual su principal importancia radica en el nivel de morbilidad que tiene. No es por la cantidad de pacientes, ni es por la peligrosidad que implica, sino que por el nivel de sufrimiento que produce en los pacientes, por el nivel de desconcierto, frustración y alteración emocional que provoca. Vamos a hablar del desorden de pánico. No me voy a detener mucho a leer todos los criterios diagnósticos del trastorno del desorden de pánico, pero sí quisiera dejar claro algunos elementos. No es lo mismo tener un ataque de pánico que tener un desorden de pánico. Esa es una diferencia fundamental, porque ataques de pánico los podemos tener todos. Es más, el 15% de la población humana tendrá un ataque de pánico a través de su vida y estos tendrán algunas consecuencias psíquicas más o menos fuertes. Nos vamos a referir primero a lo que es el desorden del pánico propiamente dicho. Para que alguien cumpla los criterios para tener desorden de pánico, debe llenarse lo siguiente. En primer lugar, tener ataques de pánico, pero estos tienen que ser recurrentes y tienen que ser, esta es la palabra clave aquí, inesperados, de la nada, surgen de la nada en cualquier momento. Bueno, en mi caso no sería un ataque de pánico si me pusiera nervioso en este momento y me agarro porque estoy dando una conferencia y eso genera cierto nivel de ansiedad, es normal. Pero si estoy en mi casa, sentado viendo un partido de fútbol y me agarro un ataque de pánico, o estoy en la calle manejando en un alto y empiezo con los síntomas, eso es un ataque, tienen que ser inesperados. Cuando son secundarios a otro factor, se les llama de otra manera. Son recurrentes, es decir, se producen más de uno y son inesperados. Un ataque de pánico es una reacción brusca de miedo insoportable o desconfort que llega a su pico en minutos y en el cual se cumple 4 o más de los siguientes síntomas. Palpitaciones, sudoración, temblor, sensación de que le cuesta respirar, sensación de que está ahogándose, dolor de pecho, náusea o disconfort abdominal, puede haber vértigo, sensación de desmayo,
escalofríos o oleadas de calor, parestesias, sensación de despersonalización, como que no soy yo, como que estoy en un mundo alterno, como que estoy actuando como autómata, sensación de perder el control, ¿verdad? Imagínense que un ataque de pánico en un avión, por ejemplo, la sensación de perder el control y agarrarse y salir corriendo para abrir la puerta. Más de alguna vez me ha ocurrido eso a mí, pero nunca pasa, generalmente nunca pasa, nunca he visto a nadie que haga eso. Miedo a morir por un infarto porque le va a dar un derrame. También se tiene que cumplir para el desorden de pánico un segundo criterio, que es al menos uno de los ataques ha sido seguido por un mes como mínimo por uno o ambos de los siguientes fenómenos. Como el ataque fue tan ominoso, tan aterrador, la persona tiene miedo a que le repitan otra vez, que le vuelva a dar el ataque de pánico. También eso produce un cambio significativo de la conducta relacionada a los ataques. La persona hace cosas para evitar estar en la situación que le produjo el ataque inicial. A eso se le llama ansiedad anticipatoria y, como vamos a ver, agorafobia. Los criterios tercero y cuarto es para descartar con otras patologías. Aquí el trastorno no se atribuye a algún fármaco o algún medicamento, tampoco se atribuye a alguna enfermedad médica claramente reconocida. Y tampoco el trastorno se atribuye a otro trastorno mental. Cuando los ataques de pánico, por ejemplo, surgen en circunstancias en donde hay un estímulo fóbico, entonces no se llama desorden de pánico, se llama fobia. Por ejemplo, se ocurre cuando sale una gallina y se me para en la cabeza y me empieza a picotear. Hay gente que le tiene fobia a las gallinas o a los reptiles, o fobia a los lugares cerrados, o fobia a los objetos puntudos, o fobias rarísimas. Hay fobias de personas que le tienen miedo al vidrio, por ejemplo, miedo a la sangre. Entonces, cuando ocurren en este contexto, no se llama desorden de pánico, sino que se llama fobias. Cuando ocurren como respuesta a ideas obsesivas, no se le llama desorden de pánico, sino que se llama TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Cuando surge, por ejemplo, en circunstancias como la que estoy yo ahorita, hablando en público, no se llamará desorden de pánico, se llamará fobia social. Cuando ocurre, cuando me expongo a alguna cuestión que me recuerde un hecho traumático, por ejemplo, un choque, una caída de avión, un secuestro, no se llamará desorden de pánico, sino que se llamará trastorno por estrés postrauma. Entonces, nos damos cuenta que el desorden de pánico es una entidad nosológica separada, es una entidad nosológica autónoma, que debe cumplir todos estos criterios para diagnosticarlo. Eso es importante porque tiene implicaciones tanto etiológicas, clínicas y de abordaje terapéutico. El ataque de pánico, más de alguno de aquí le ha dado alguna vez un ataque de pánico. Si no recuerda es que no le dio, porque si le dio lo va a recordar toda su vida. El ataque de pánico no se olvida jamás. Yo me acuerdo que me dio una vez un ataque de pánico, pero el mío fue secundario a un montón de desorden. Habíamos estado en una fiesta, nos tomamos un montón de café, después nos tomamos vino, fue en Bélgica. Y agarro el camino, me despierto en la mañana sin haber comido y me tomé una taza de café bien fuerte. Agarré el tren, decía yo que iba para Brujas. De repente el tren agarró para otro lado y me va agarrando un miedo, porque sin hablar flamenco ni francés, nada. Entonces dije, allá me perdí. Y no tenía, entonces me agarró y me di cuenta de lo que se siente. Fue rápido, pero entendí claramente lo que los pacientes sienten cuando están en un ataque de pánico, que es lo peor que le puede pasar a alguien. El ataque de pánico aislado es un síntoma que puede ocurrir en otros trastornos o puede ocurrir aisladamente. Hay una tríada clínica que es importante mencionar en el desorden de pánico porque generalmente va junta y hay que manejarla y hay que explicar al paciente en qué consiste, porque el paciente mismo le va a decir, sí, doctor, eso que me está diciendo cabal es lo que a mí me pasa. Lo primero pues son los ataques de pánico. Pero cuando le da el ataque de pánico a la persona, le da miedo que le vuelva a dar, porque fue tan horrible la experiencia que tiene miedo que le vuelva a dar. Y eso
al miedo a que le repita es lo que se llama ansiedad anticipatoria. Y cuando se repiten los ataques, la persona va evitando circunstancias en donde los ataques de pánico le pueden dar y en donde no pueda encontrar ayuda accesible. Entonces va teniendo miedo a alejarse de su casa, que es su sitio de confort, su sitio de seguridad, alejarse mucho de los lugares donde puede encontrar ayuda, o a encontrarse en lugares donde si le da un ataque de pánico no le va a ayudar nadie, incluso le pueden quitar las cosas. Ayer hablaba con un paciente que me decía que a él lo que evitaba, él vive en México, lo que evitaba era el metro, porque si imagínate que me da un ataque de pánico en la estación del metro, ahí con tantos miles y miles de personas que circulan y nadie me conoce. Bueno, en México nadie se conoce porque son tanta gente que no, hay gente que uno la ve una vez en su vida y no, jamás la va a volver a ver. Entonces, en esas circunstancias, a veces en los lugares cerrados, a veces en los lugares abiertos, a veces incluso cuando está el cielo oscuro como que quiere llover. Ahorita si se pusiera a llover, para nada nos diera ataque de pánico, nos saltáramos de alegría por el problema que está en el país, ¿verdad? Pero esas son las circunstancias. Estos tres elementos tienen bases neurofisiológicas diferentes y abordajes terapéuticos específicos. Cada uno tiene una localización en el sistema nervioso y cada uno responderá mejor a determinado modelo de terapia. Los ataques de pánico no son excesivamente comunes. No son como la depresión, por ejemplo, o la ansiedad generalizada. Pero lo vemos con cierta frecuencia en la práctica clínica y muchas veces lo equivocamos, nos equivocamos. Ahí está una N, ¿verdad? En la emergencia. Y no es así, es un ataque de pánico. Bueno, ocasionan un alto nivel de morbilidad. Los pacientes generalmente indican, es una de las más aterradoras experiencias que he tenido en mi vida. Las personas con ataques de pánico buscan mucho al médico y los servicios de salud y generalmente van a cada rato a la emergencia cuando solo se sienten y están como cerca de un hospital, se meten, tienen 2 seguros médicos, conocen un montón, se hacen amigos de médicos, entonces andan buscando siempre tener fuentes de ayuda. Y también hacen lo que se llama el carrusel médico, ¿verdad? Que van de médico de especialista en especialista, lo que ocasiona gastos, frustración y sensación de desamparo, porque frecuentemente los médicos le dicen, mire, ya lo examiné y no le encuentro nada, todo está bien, el electro es perfecto, de un niño de 16 años, ¿verdad? Sus pulmones funcionan bien, usted, la verdad es que no le encuentro nada. Eso el paciente, en lugar de reconfortarlo, lo frustra más, porque dicen, entonces, ¿qué es lo que tengo? Afecta obviamente la calidad de vida de la persona de manera significativa. El desorden de pánico, como entidad nosológica autónoma, con todos los criterios que hemos hablado, ocurre más o menos en el 2 o 3% de la población. Es más común en mujeres, en el hombre ocurre del 0.5 al 1.5%. Sin embargo, el ataque de pánico aislado es mucho más común. Un ataque de pánico ocurre en 15% de la población humana, ¿verdad? Se ven en circunstancias X, por alguna vez cuando ocurre como la tormenta perfecta, que no durmió bien, que tomó mucho café, que ha hecho un cigarro, que le acaban de decir que tiene que viajar a Groenlandia para un montón de cosas que pueden unirse y provocar mucha ansiedad. Fíjese que se hizo un estudio en donde se observó que el psiquiatra es consultado después de 5 o 6 evaluaciones médicas previas, que se enfocaron más que todo en los síntomas del paciente. Por ejemplo, tenía síntomas cardíacos, le tomaron electro, le tomaron un eco, le hicieron de todo. O de la garganta, por sensación de ahogo, le hicieron una otoscopía, una laringoscopía, hicieron de todo. Después fue al neumólogo que le mandó, llegan ya casi sin esperanza y seguramente llegan ya sin dinero. Donde más van los pacientes son a los neumólogos, dermatólogos, cardiólogos, neurólogos, otorrinos, ginecólogos, gastroenterólogos y urólogos, ¿verdad? La etiología del desorden de pánico se ha visto que tiene varios elementos. El primero es el elemento genético. Se ha observado en estudios de parientes y estudios de gemelos que ocurre con mucha más frecuencia en familias, ¿verdad?
Y mientras más cerca la afinidad, por ejemplo en gemelos monocigotos, la prevalencia, la incidencia es mucho más alta. También se han traído a cuenta factores bioquímicos. Por ejemplo, estos pacientes son más susceptibles a ciertas sustancias químicas, por ejemplo, al lactato, ¿verdad? Al isoproterenol, también al dióxido de carbono. Fíjense que muchas veces lo primero que hacen las personas, como vimos en la foto, que con un paciente con ataque de pánico, es que le dan una bolsa para que respire. ¿Se han fijado ustedes? Que le dan una bolsa para que respiren esta bolsa. La verdad es que ha habido mucho debate sobre si realmente es útil eso de la bolsa. Algunos dicen que sí, porque como tienen hiperventilación y eso hace que regresen los niveles normales y se evita una acidosis, ¿verdad? Pero otros dicen que no. Mi experiencia es que en lugar de mejorar empeoran la condición. En primer lugar porque aumenta la sensación de claustrofobia del paciente. Y en segundo lugar, a veces lo agarran con tanta gana que lo que producen es acuérdense que lo que están expulsando es un CO2, ¿verdad? Y el CO2 es un factor de riesgo para ataques de pánico. La teoría dinámica, Freud decía que el ataque de pánico es una idea sexual que se ha reprimido durante mucho tiempo y cuando llega al borde de la represión estalla y estalla de formas distorsionadas y eso produce los ataques de pánico. Y la teoría del aprendizaje que indica que los ataques de pánico son conductas aprendidas, que aprendemos y que cuando nos da ataque de pánico sencillamente lo que sucede es un reflejo condicionado. El pronóstico, el desorden de pánico tiende a ser crónico. Los ataques de pánico muchas veces son aislados. Se produce una que otra vez y no se vuelve a dar. A mí no me volvió a dar después de... Bueno, ya no he ido a Bélgica, habría que ver, ¿verdad? Pero a mí me dio hasta un poquito de agorafobia, hasta un poquito de ansiedad anticipatoria, como una mini desorden de pánico, ¿verdad? Estos problemas, cuando es desorden de pánico propiamente dicho, son largos, son crónicos, son entidades que pueden durar toda la vida y se caracterizan por periodos de actividad que se alternan con periodos de calma. La remisión completa no es lo más común, pero en la mayoría de los pacientes va a haber una mejoría con el tiempo. ¿Ves? La regué, ¿cómo? No paniquemos. Veamos. O la aprieto que no sé qué le toqué. Ok. Pueden producir muchas complicaciones. Es el nivel de estrés que produce, el nivel de adrenalina que descarga, úlceras pépticas, hipertensión arterial, se complica con depresión y se complica también con abuso de alcohol, porque a veces cuando lo único que está a mano para quitarse un ataque de pánico es echarse un pencazo, y eso realmente le alivia y el paciente observa que eso alivia. Es más, si ustedes están en un aeropuerto, ustedes solos, y se sienten medio paniqueados, lo mejor que pueden hacer es ir a pedir una cerveza al bar y se les va a quitar la ansiedad. Y van a ir en el avión como que van en una hamaca en el mar. Pero eso va a quedar en su mente y va a decir, el alcohol sirve para eso. Y después, cada vez que le quiera dar ansiedad, se va a tomar un traguillo y puede llegar a abusar con el tiempo del alcohol. Fíjense que los pacientes con desorden de pánico tienen mayores índices de muerte, mayor tasa de muerte para la esperada por la edad. Y no es raro el suicidio. La gente dice, si voy a estar viviendo en este infierno de los ataques de pánico, es mejor morirse. Se debe descartar enfermedades médicas que simulan síntomas de pánico. Por ejemplo, el hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo, un tumor conocido muy bien por ustedes, el feocromocitoma, que da síntomas idénticos a los del pánico, los trastornos del nervio vestibular, cuando se le baja a la persona el azúcar, que siente que se le va todo, se pone blanca, y la taquicardia supraventricular. Muchas personas han asociado el trastorno de pánico con el prolapso de la válvula mitral y han llegado incluso a pensar que es causa y efecto. Se ha visto realmente que existe una asociación, pero no es una asociación causal. El trastorno de pánico es independiente si hay o no prolapso de la válvula, y lo contrario también es cierto. También otros trastornos psiquiátricos pueden causar el problema.
En el manejo que deben de llevar ustedes, el paciente con trastorno de pánico que les va a llegar a la consulta, les ha llegado y les seguirá llegando, y hoy que el mundo está bien tranquilo, ¿ve que el mundo está bien tranquilo ahora? ¿Ve que no? Con el mundo cada vez más difícil, cada vez más estresante, van a ir viendo cuadros de pánico más frecuentemente. Oigan bien, si algo van a sacar de esta conferencia y los demás lo pueden olvidar, recuerden esto. Lo más importante es lo que dicen los norteamericanos reassurance, que es restablecer la confianza en el paciente por parte del médico. Al salir del consultorio, el paciente debe conocer que lo que tiene es algo reconocido, o sea, que tiene nombre, que está en los libros, que no es algo que él se inventa, ni surja ni una maldición divina, ni que lo está castigando por algo que hizo, ¿verdad? Sino que tiene nombre y es tan común que ocurre en el 2% de la población, ¿verdad? Y que tiene un tratamiento. Por cierto, un tratamiento que es eficaz. El trastorno de pánico es tratable y el pronóstico y la evolución es muy buena con un tratamiento apropiado. Hay que hacerles ver claramente a los pacientes que los ataques de pánico son manejables, no son en sí mismos peligrosos. Hay que quitarle al paciente la idea de que eso es el inicio de un derrame cerebral o de un infarto y de que la cuestión se va poniendo peor. Lo que hay que darles confianza y decirle que no se va a morir de eso, que puede ser muy terrible, pero que no es letal. Y que tampoco va a afectar eso su integridad mental, que no se va a volver loco. El manejo incluye una combinación de medicamentos y terapia. Entre los fármacos que se han utilizado están los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores selectivos de la recaptura, los inhibidores de la monoaminoxidasa, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que son los fármacos ideales, son los de elección para dar. Esto no es una campaña, sino que son los mejores porque son los más seguros y los que tienen menos efectos colaterales. Paroxetina, fluoxetina son dos de los que están reconocidos por la experiencia, que son bastante eficaces. Las benzodiazepinas se dan para el elemento inicial, el propranolol también se ha ocupado. ¿Se acuerdan que hablamos de la tríada? Pues la tríada tiene que ser manejada. El tratamiento para el ataque de pánico son los antidepresivos, ¿verdad? Eso va a evitar que se produzcan ataques en el futuro, o sea, es más importante, porque es lo que va evitando que se estén repitiendo los ataques. Pero para el momento no le va a hacer efecto. Para que comience a hacer efecto un antidepresivo son 2 semanas, recuérdenlo. En cambio, se toma una Lexotan, una Tafil, eso inmediatamente le va a hacer efecto y el paciente va a decir, vaya, hay algo que me quita esto. Y eso es un conocimiento muy importante. La ansiedad anticipatoria, benzodiazepinas y antidepresivos, vean aquí, que es al revés. Aquí es antidepresivos, después benzodiazepinas. La ansiedad anticipatoria, benzodiazepinas, antidepresivos. Para el tratamiento de la agorafobia son tratamientos de psicoterapia conductual. Se puede ocupar la desensibilización sistemática y ir haciendo que el paciente poco a poco vaya saliendo, se vaya alejando cada vez más de su casa, vaya llegando a los lugares que le dan fobia, a veces con ayuda de un poquito de benzodiazepina. Sin embargo, se ha visto que el antidepresivo se da por muy corto tiempo y el antidepresivo tiene que darse a largo plazo. Mucha gente tiene la tendencia de darle, vaya, ya está en el mes, ya está mejor, vaya, quitémoselo. No, a veces hay que dar tratamiento de 6 meses, 1 año, para evitar recaídas. Hay que decirle al paciente que evite el tabaco, la cafeína, cannabinol. La marihuana produce por sí misma ataques de pánico. Pálida, le dicen los adictos a eso. Para finalizar, recordemos que es lo que el ataque, el desorden de pánico y el ataque de pánico, la ansiedad anticipatoria, es lo que siempre se ha llamado el miedo al miedo, ¿verdad? Y que el objetivo primordial, cuando manejamos a estos pacientes, es restaurarles su confianza. Restaurarle la confianza al propio cuerpo, porque en suma el miedo, el ataque de pánico lo que produce es una desconfianza en el propio cuerpo, cómo uno va a reaccionar, cómo su cuerpo le va a responder. Y siente miedo como que usted anduviera en un carro viejo, que le falla todo y se va para San Miguel. Usted va inquieto, diferente a que si tiene un carro último modelo, que lo acaban de revisar y está todo nítido, usted no piensa en eso. Uno no anda pensando si el cuerpo le va a fallar.
El paciente con pánico anda pensando si en este momento me va a dar, si voy a llegar al Congreso de Medicina Interna y ahí me va a dar un ataque de pánico, si voy a poder pasar la mañana entera ahí. Entonces, al paciente hay que restaurarle su confianza en su propio cuerpo, su autoimagen y finalmente su autoestima. Eso es lo que les traía hoy. Muchas gracias por su atención.